En la actualidad existe un código ético del psicólogo que tiene la finalidad de evitar hacer uso de la psicología en individuos sin autorización o consentimiento. En el artículo 3, a la letra dice que el psicólogo deberá respetar la integridad de la persona humana en los distintos ámbitos donde actúe profesionalmente y velar siempre por el bienestar individual y social en la prestación y mejoramiento ecológico. El artículo 9 dice que el psicólogo deberá evitar que repercutan en su actividad profesional sus estados de ánimo derivados de problemas personales y abstenerse de intervenir en los casos en que los mismos puedan afectar su objetividad. Describirá algunos casos en relación a la teoría del desarrollo cognitivo. En 1931 el psicólogo Winthrop Niels Kellogg decidió implicar a su hijo de 10 meses en uno de sus experimentos. Para ello adoptó un chimpancé de 7 meses y lo puso a convivir con el niño, como si ambos fueran hermanos. Durante meses el niño y el mono usaron las mismas cucharas, las mismas pijamas y hasta los mismos orinales, hasta que el científico descubrió que el experimento no estaba saliendo del todo como él esperaba. En lugar de adquirir los hábitos del niño, el mono estaba socializando al niño. Al cabo de un año, el niño había aprendido a emitir una especie de ladridos, a lamer los restos de comida en el suelo y a mordisquear los zapatos como el mono. A pesar de esta y otras desagradables experiencias, los experimentos con los propios hijos no han dejado de ser una excepción en la ciencia, ya que los sujetos para estudio son difíciles de conseguir. Por ello, algunos investigadores utilizan a sus hijos. Otros ejemplos son los de Deborah Lineberger, una psicóloga de Pensilvania que ha utilizado a sus 4 hijos para estudiar los efectos de los medios de comunicación en los niños. El de Arthur Toga, un profesor de neurología de la Universidad de California, quien escaneó los cerebros de sus 3 hijos con resonancia magnética para avanzar en sus estudios neurológicos. El de Stephen M. Camarena, un médico de Vanderbilt, que ha implicado a sus 7 hijos en sus estudios sobre el aprendizaje. El de Deb Roy, quien ha colocado 11 cámaras y 14 micrófonos en su propia casa para grabar todos y cada uno de los movimientos de su hijo durante sus primeros 3 años de vida. Algunos experimentos parecen carecer de importancia, otros son algo peligrosos, pero están impregnados de un dilema moral, por vulnerar la libertad y el derecho a la intimidad del propio niño, y restan valor a los experimentos marcados por todo tipo de condicionamientos familiares y sentimentales. En esta actividad hablaré del trabajo de Jean Piaget, que de manera parecida realizó sus observaciones en sus hijos, y también en otros de sus mismas edades. En este sentido es criticado, ya que el grupo demuestra que el uso en sus investigaciones no fue longitudinal y tampoco fue basado en los diferentes ambientes en los que los niños crecen y la influencia de estos ambientes tienen en las etapas de desarrollo. Aún con esto, Jean Piaget ha sido uno de los psicólogos que más ha contribuido al estudio de la cognición por abordar distintos procesos cognitivos, como el de la inteligencia, el razonamiento, el lenguaje, la resolución de problemas y el desarrollo cognitivo. Piaget nos explica cómo interpretan los bebés el mundo que les rodea, cómo se desarrolla el conocimiento del niño, etc. Esta teoría la divide en etapas o estadios, donde las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de reflejos innatos, que se organizan durante la infancia en esquemas de conducta que se internalizan en el segundo año de vida como modelos de pensamiento y se desarrollan durante la infancia y en la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. Según sus observaciones, dividió el proceso cognitivo en 4 periodos o estadios. Uno de ellos es el sensomotor, que se presenta en el infante desde que nace hasta los 2 años. En este estadio el infante logra distintas habilidades motrices y mentales, los primeros movimientos voluntarios, como arcos reflejos hacia el propio cuerpo, pero aún no hacia objetos distantes. En este estadio tienen la capacidad para alcanzar un objeto si tiene tamaño, forma y textura adecuada. A la edad de 3 meses intentan alcanzar los objetos que pueden agarrar y solo miran sin intención de aprender a aquellos que no pueden ser alcanzados. Exploran el rostro humano, pero no agarran los ojos y la boca porque perciben que están insertos en la cara y sí dirigen su atención hacia las orejas, nariz u otros objetos como pendientes, gafas o bigote. A medida que tienen más experiencias con objetos, se va dando lugar a que se produzca un crecimiento o madurez perceptiva que consiste en el proceso de detección o discriminación de las características más significativas del entorno.
Durante los primeros 6 meses se desarrolla una capacidad de percepción de la constancia de los objetos. Un objeto pequeño situado cerca del infante puede producir una imagen visual en su retina del mismo tamaño que la que produce un objeto más grande que está situado más lejos, y pese a ello perciben con toda exactitud que un objeto es más pequeño y está más cerca y el otro más grande y más lejos. Por lo tanto, el tamaño percibido de un objeto permanece constante. Los bebés muestran una tendencia a evitar el lado profundo, quizá debido a experiencias cotidianas como el caerse por la lateral de la cama. Los niños sienten miedo, lo que les impide marchar, aunque sus madres les hagan señas y les animen a cruzar. Las habilidades de los bebés de 3 a 4 meses de edad para relacionar imágenes y sonidos se presentan, pues reconocen que un cierto movimiento de boca más abierto acompaña a la articulación del sonido. Esto sugiere que los bebés prelingüísticos pueden leer en los labios algunos sonidos del habla. Una última capacidad es la percepción transmodal, que es la aptitud para utilizar la información de una modalidad sensorial para imaginar algo de otra. Por ejemplo, oír la voz de una persona por teléfono e imaginarnos su aspecto, o ver una comida e imaginarnos su sabor. Por otro lado, surge otro tipo de percepción transmodal, en la que se asocia información visual y táctil. Los bebés son capaces de reconocer entre dos formas que perciben visualmente, cuál se corresponde con una forma que habían explorado previamente con la boca, pero que no habían visto. Los bebés de 4 a 6 meses son sensibles a los números cuando se trata de cantidades pequeñas, ya que poseen una cierta capacidad para contar. Todas estas características van evolucionando con el desarrollo intelectual por experiencias adquiridas hasta llegar al siguiente estadio. El preoperacional, que se presenta entre los 2 hasta los 7 años aproximadamente. Este estadio lo subdivide en 2 subestadios. El preconceptual, que se presenta entre los 2 y 4 años, en el que los infantes razonan sin el alcance de la capacidad inductiva y deductiva, sino yendo de un caso particular a otro, con la finalidad de formar preconceptos imitando por asociación. Por ejemplo, el acto de la madre de maquillarse lo relaciona con ir de compras. El otro subestadio es el intuitivo, que se presenta entre los 4 y 7 años aproximadamente. En este la inteligencia del infante es impresionista, ya que solo capta un aspecto de la situación, pero tal vez sea por la